3 hombres la empujaron para matarla, pero el destino la llevó a sus brazos. La joven vivía en un pequeño barrio donde todos parecían conocerse, pero donde también existía cierto aire de incertidumbre que siempre la mantenía alerta. Cada mañana salía de su casa con la rutina de siempre, tomar su bolso, asegurarse de cerrar la puerta con cuidado y caminar por la calle que la llevaba a su trabajo. Era una mujer sencilla, con sueños claros y metas propias, alguien que valoraba su libertad y su independencia. Siempre tenía una sonrisa para los vecinos y un saludo amable para los niños que jugaban en las esquinas, pero también llevaba consigo una precaución silenciosa, fruto de experiencias pasadas que la habían enseñado a no confiar ciegamente en cualquiera. Ese día, el sol se escondía detrás de nubes que presagiaban lluvia, y el viento movía hojas secas que caían lentamente sobre la acera. La joven caminaba con paso firme, disfrutando de la sensación de libertad que le daba la tarde, sin saber que esa misma tarde cambiaría su vida para siempre. Sus pensamientos vagaban entre cosas cotidianas, el pago pendiente de la renta, una conversación pendiente con su hermana, y la pequeña emoción de saber que más tarde podría reunirse con amigas que no veía hace semanas. La vida parecía tranquila, casi normal, pero a veces la calma solo era la antesala de algo inesperado. En una calle cercana, 3 hombres observaban con atención los movimientos de la joven. No necesitaban acercarse demasiado, porque la conocían de vista, habían notado su rutina diaria y la manera en que siempre caminaba sola a ciertas horas. Ellos parecían pacientes, calculadores, esperando el momento preciso, aunque para la joven todo eso era invisible. Su mundo giraba en torno a sus propias preocupaciones, y no había señales de que algo estuviera por suceder. Mientras ella avanzaba, sin prisa pero sin detenerse, no podía imaginar que esos pasos la llevaban hacia un instante que pondría a prueba toda su fuerza y valentía. La joven disfrutaba de las pequeñas cosas mientras caminaba, el aroma del pan recién horneado que salía de la panadería cercana, el sonido de las ruedas de un carrito de helados que pasaba lentamente por la calle, y la risa de un grupo de niños que jugaban a lo lejos. Todo parecía normal, como cualquier otra tarde. Sin embargo, había algo en el aire que la hizo detenerse por un segundo, un silencio extraño en la calle, interrumpido solo por sus propios pasos. Miró alrededor, ligeramente inquieta, pero no vio nada fuera de lo común. Decidió continuar, pensando que probablemente su imaginación le estaba jugando una broma. Mientras avanzaba, recordó una conversación reciente con su mejor amiga, quien le había insistido en que tuviera más cuidado al caminar sola. La joven había sonreído ante la advertencia, pensando que en su barrio no había peligro real, que todo era exageración. Sin embargo, una sensación ligera de incomodidad comenzó a crecer dentro de ella, como una alarma silenciosa que no podía ignorar del todo. Respiró hondo y trató de tranquilizarse, recordándose que siempre había sido cuidadosa y que nada malo le había ocurrido hasta ahora. Los hombres seguían a cierta distancia, asegurándose de no ser vistos. Sus movimientos eran lentos, calculados, como si supieran que la paciencia era su mejor aliada. La joven, ajena a todo, continuaba su camino, ajena a la sombra que comenzaba a acercarse. La luz del atardecer jugaba con los edificios, creando figuras largas que se extendían por la calle, y en su mente la joven se permitió relajarse un poco más. Pensó en lo bonito que se veía el cielo, en cómo las nubes parecían pintadas con tonos de naranja y violeta, y en lo pronto que la noche se acercaría. En ese momento, un gato cruzó corriendo frente a ella, y la joven se inclinó ligeramente para evitarlo. Fue un instante pequeño, pero suficiente para que sintiera un escalofrío. No sabía por qué, solo sentía que algo estaba cambiando en el ambiente, un cambio que no podía identificar. Miró alrededor nuevamente, pero la calle seguía aparentemente vacía. Sus pasos se volvieron un poco más rápidos, instintivamente, mientras su mente comenzaba a prestar atención a lo que antes había ignorado. Era una tarde que parecía común y corriente, pero la sensación de alerta dentro de ella crecía sin que pudiera entender del todo por qué. La joven continuó caminando,
intentando concentrarse en sus pensamientos y en la rutina diaria, sin percibir que aquel momento sería recordado para siempre. La vida a veces tiene maneras inesperadas de presentarse, lo que comienza como un día normal puede transformarse en una experiencia que pone a prueba la valentía, la rapidez de pensamiento y la resiliencia de cualquier persona. Finalmente, la joven llegó a la esquina de su calle, donde la luz del farol comenzaba a encenderse. Era un lugar que normalmente le daba tranquilidad, un punto familiar en su camino, pero esa tarde algo en la atmósfera hacía que todo pareciera distinto, más pesado, más tenso. Sin saberlo, estaba a punto de encontrarse con un momento que marcaría un antes y un después en su vida, un instante que pondría a prueba no solo su coraje, sino también la manera en que enfrentaría lo inesperado. Y así, con la rutina interrumpida por la anticipación invisible de lo que estaba por suceder, la joven siguió caminando, con su corazón latiendo un poco más rápido, sin imaginar que el destino ya había comenzado a moverse a su alrededor, preparado para cambiarlo todo en un instante. La tarde había empezado tranquila, con su cielo teñido de naranja y violeta, pero la sensación de inquietud que la joven había sentido momentos antes no desapareció. Mientras continuaba su camino, cada sonido parecía amplificarse, el crujido de las hojas bajo sus pies, el lejano ladrido de un perro, e incluso el susurro del viento entre los árboles. Su intuición, esa voz interna que siempre la había guiado en momentos delicados, comenzaba a encenderse. Sin saber exactamente por qué, sintió que debía apurarse un poco, pero también sabía que cualquier movimiento brusco podía llamar la atención. A lo lejos, vio las siluetas que la habían estado siguiendo. 3 figuras caminaban con cuidado, manteniendo una distancia suficiente para no ser detectadas, pero sus ojos fijos en ella hablaban más de lo que sus pasos tranquilos querían ocultar. La joven no podía ver sus intenciones, solo sentía que algo no estaba bien. Su corazón empezó a latir más rápido, no por miedo irracional, sino por esa sensación instintiva de que debía estar alerta. Era un presentimiento que no podía ignorar. Trató de pensar en qué hacer. Miró a su alrededor, buscando rutas alternativas, algún lugar seguro, un negocio abierto, una luz encendida. La calle estaba relativamente vacía, y el poco tráfico no ayudaba. Sus pensamientos corrían a 1000 por hora, ¿debo correr, gritar, buscar ayuda? Cada decisión parecía difícil porque el tiempo pasaba demasiado rápido y su respiración empezaba a acelerarse. Sin embargo, ella sabía que mantener la calma sería su mejor arma. Los hombres comenzaron a acercarse ligeramente, como si midieran el terreno, evaluando cada movimiento de la joven. Ella sintió que su cuerpo se tensaba, pero trató de no mostrar miedo. Caminaba con pasos más firmes, ajustando su mochila al hombro y manteniendo la mirada al frente, sin perder de vista posibles salidas. Cada instante parecía eterno, y la sensación de peligro era como una sombra invisible que la seguía, aumentando su adrenalina y agudizando todos sus sentidos. Mientras avanzaba, recordó los consejos que le había dado su madre desde niña, siempre mirar alrededor, no confiar en extraños, buscar lugares concurridos cuando algo no se siente bien. La joven trató de aplicar todo eso, observando las puertas abiertas de los negocios, las luces encendidas en las casas y la calle que se extendía más adelante. Su mente estaba alerta, evaluando cada opción, cada posible ruta de escape. De repente, un ruido detrás de ella la hizo girarse un instante. Solo era una rama movida por el viento, pero su corazón dio un brinco. Se dio cuenta de que su mente estaba interpretando cualquier señal como un posible peligro, y aunque eso aumentaba su tensión, también la mantenía lista para reaccionar. Sabía que la intuición podía ser más poderosa que la lógica en momentos como aquel. Los hombres se acercaban cada vez más, sus pasos silenciosos pero decididos. La joven intentó acelerar el paso, mezclando la prudencia con rapidez, mientras buscaba un lugar donde pudiera estar a salvo. Sus ojos recorrieron la calle, buscando un punto donde pudiera pedir ayuda o al menos estar a la vista de otras personas. Cada segundo parecía multiplicarse, y cada respiración era una mezcla de miedo y determinación.
En un momento, la joven se encontró frente a un callejón estrecho que daba a una avenida más concurrida. La decisión era rápida, podía tomar esa ruta para ganar tiempo y espacio, o continuar por la calle principal, esperando encontrar ayuda antes de que los hombres se acercaran demasiado. Sintiendo la presión del instante, decidió girar hacia el callejón, con la esperanza de que la sorpresa y el cambio de dirección le dieran ventaja. Mientras caminaba por el callejón, cada sonido parecía amplificarse aún más, un gato que cruzaba corriendo, el eco de sus propios pasos, y la respiración agitada de la joven que intentaba mantener la calma. Sus sentidos estaban completamente despiertos, notando cada sombra y cada movimiento a su alrededor. No había miedo ciego, solo una alerta intensa que la mantenía viva y lista para reaccionar. Los hombres, al ver el cambio de dirección, también reaccionaron, aumentando el ritmo de sus pasos. La joven notó que ya no podía distraerse ni un segundo, cada decisión era crucial. Su mente trabajaba rápidamente: si corro, debo buscar un lugar iluminado; si grito, debo asegurarme de que alguien escuche; si tropiezo, debo levantarme de inmediato. La adrenalina recorría todo su cuerpo, pero también le daba claridad, un enfoque que solo aparece en momentos donde la vida y la seguridad están en juego. Mientras avanzaba por el callejón, la joven vio una pequeña cafetería con las luces encendidas y algunas personas adentro. Su corazón se llenó de un leve alivio, sabía que si lograba llegar allí, estaría a salvo. Sin perder tiempo, aceleró el paso, usando toda su energía, mientras los hombres intentaban alcanzarla. Cada movimiento estaba calculado, cada respiración medida, porque sabía que la diferencia entre estar segura y continuar en peligro dependía de segundos y decisiones inteligentes. Cuando finalmente llegó a la acera frente a la cafetería, sus manos temblaban, pero no por debilidad, sino por la tensión acumulada. La puerta estaba cerrada, pero podía ver a través del cristal que había personas dentro, algunas riendo y otras tomando café, ajenas a la situación que ocurría afuera. Con determinación, llamó la atención de un empleado que estaba cerca de la entrada. Su voz, aunque temblorosa, logró captar la atención suficiente para que alguien la invitara a entrar. Dentro de la cafetería, mientras las puertas se cerraban detrás de ella, la joven sintió un alivio que no podía describir con palabras. Su respiración comenzó a regularse lentamente, y pudo observar a su alrededor, personas desconocidas, algunas curiosas, otras preocupadas, pero todas en un ambiente seguro. Por primera vez desde que comenzó su caminata esa tarde, sintió que estaba a salvo, aunque su mente seguía procesando lo ocurrido. Mientras estaba dentro, tratando de recomponerse, recordó cada paso que había dado, cada decisión rápida que había tomado, y cómo su intuición había sido clave para mantenerse fuera de peligro. También se dio cuenta de que la experiencia, aunque aterradora, le había enseñado algo valioso: su capacidad de mantener la calma, pensar con claridad y actuar con rapidez podía marcar la diferencia entre el peligro y la seguridad. El momento había sido difícil y lleno de tensión, pero también le recordó algo importante, que incluso en situaciones inesperadas, donde todo parece fuera de control, la claridad, la valentía y la acción pueden cambiar el rumbo de los acontecimientos. La joven respiró hondo, agradecida por haber encontrado un lugar seguro, pero sabía que esa tarde sería recordada por siempre, no solo por el miedo, sino por la fuerza que había descubierto dentro de sí misma. Y mientras la lluvia comenzaba a caer suavemente sobre la ciudad, la joven comprendió que ese instante de peligro, aunque breve, había sido un punto de inflexión en su vida. Un momento que demostraría que la vida puede ser impredecible, pero que el coraje, la intuición y la determinación siempre pueden iluminar incluso los momentos más oscuros. La joven estaba dentro de la cafetería, tratando de recuperar la calma, mientras cada latido de su corazón recordaba la tensión que acababa de vivir. Miraba a su alrededor con ojos atentos, sin perder detalle de cada persona presente. Algunos clientes conversaban tranquilamente, otros trabajaban frente a sus computadoras, ajenos a lo que había ocurrido afuera. La sensación de alivio comenzaba a mezclarse con una especie de incredulidad, apenas podía creer lo cerca que había estado del peligro.
Sin embargo, incluso dentro del lugar seguro, no podía dejar de pensar en los hombres que la habían seguido. Su mente repasaba cada movimiento, cada decisión que había tomado, y cómo su intuición la había guiado hasta allí. La joven se dio cuenta de que, aunque el miedo había sido intenso, también había despertado algo dentro de ella, una capacidad de reaccionar rápidamente y mantener la calma cuando todo parecía fuera de control. Mientras se sentaba en una mesa cerca de la ventana, notó que la puerta de la cafetería se abrió nuevamente, y un hombre entró apresuradamente. No era parte del grupo de clientes habituales, su presencia era inmediata y llamativa. Sus ojos escanearon el lugar rápidamente, y al ver a la joven, se acercó con pasos firmes pero tranquilos. Había algo en su mirada que transmitía confianza, alguien acostumbrado a enfrentar situaciones difíciles sin perder la serenidad. El hombre se presentó con voz calmada y segura, preguntando si estaba bien y ofreciendo ayuda. La joven, aún con la respiración agitada, asintió lentamente, sorprendida por la presencia de alguien dispuesto a intervenir. La forma en que él hablaba, sin prisas y con cuidado, le dio una sensación de protección que no había sentido antes. Era como si, de pronto, el peso del miedo que la había acompañado toda la tarde comenzara a aliviarse un poco. Los clientes de la cafetería observaban con curiosidad, algunos preocupados por la situación, pero ninguno interfirió. La joven se dio cuenta de que había encontrado un aliado inesperado en aquel desconocido, alguien que no solo podía ayudarla en el momento, sino que también parecía comprender la gravedad de lo que había sucedido. Su presencia era calmante, y por primera vez desde que comenzó su caminata esa tarde, se sintió un poco más segura. El hombre le explicó que había visto los movimientos sospechosos afuera y decidió intervenir antes de que algo más ocurriera. No había hecho falta confrontar directamente a los hombres, su simple decisión de estar atento y actuar con rapidez había marcado la diferencia. La joven, aún sorprendida, comprendió que la ayuda no siempre llega de la manera que uno espera, a veces, llega en la forma de alguien que observa, que comprende y que decide actuar con inteligencia y precaución. Mientras hablaban, la joven comenzó a relatar lo sucedido, describiendo sus pasos, sus decisiones y cómo había sentido la presencia de peligro. El hombre la escuchaba atentamente, asintiendo, ofreciendo palabras de aliento y validando sus sentimientos. Era evidente que respetaba su experiencia y no la minimizaba, eso le daba aún más confianza y tranquilidad. La joven sintió que no estaba sola, que alguien comprendía la intensidad de lo que había vivido y que podía apoyarla en lo que necesitara. Poco a poco, la tensión que había acumulado durante la tarde comenzó a desvanecerse. Sus manos dejaron de temblar y su respiración se volvió más pausada. Sin embargo, el recuerdo de los hombres que la habían seguido seguía presente, recordándole que el peligro podía aparecer en cualquier momento. Pero ahora había alguien a su lado que podía ayudarla a enfrentar lo inesperado, y eso le daba una nueva sensación de seguridad y esperanza. Mientras continuaban conversando, la joven comenzó a notar pequeños detalles que antes habían pasado desapercibidos, la manera en que el hombre observaba la calle desde la ventana, cómo sus gestos eran cuidadosos y medidos, y la forma en que sus palabras transmitían calma sin ser condescendientes. Todo eso le dio una sensación de alivio, como si hubiera encontrado no solo un protector momentáneo, sino también una persona confiable con quien podía contar. El hombre le sugirió que permanecieran en la cafetería hasta que todo se calmara afuera y hasta que pudiera asegurarse de que el área estaba segura. La joven aceptó, agradecida por la prudencia y la paciencia que demostraba. Mientras esperaban, comenzaron a hablar de cosas más ligeras, para distraerse del miedo reciente, los aromas del café recién hecho, la música suave de fondo, y la rutina tranquila de las personas alrededor. Esa conversación ligera ayudó a la joven a recuperar un poco de normalidad y a sentir que la tarde, aunque marcada por el peligro, podía terminar de manera segura. En medio de la conversación, la joven se dio cuenta de algo importante, el encuentro con aquel hombre no había sido casual. Su presencia en el momento justo parecía casi un acto del destino, una coincidencia que la vida había puesto en su camino para protegerla.
La idea le generó un sentimiento de asombro y gratitud, mezclado con la conciencia de que, aunque la vida puede ser incierta, siempre hay momentos inesperados que cambian el rumbo de las cosas. El tiempo pasaba lentamente dentro de la cafetería, y la joven comenzó a relajarse aún más, aunque sin perder del todo la alerta. El hombre permanecía cerca, atento a cualquier movimiento, y eso le daba confianza para pensar con claridad. Durante esos minutos, comprendió que el peligro que había sentido no solo la había desafiado, sino que también le había mostrado su propia fuerza y capacidad de reacción. Además, había revelado la importancia de la solidaridad y la ayuda que otras personas pueden ofrecer en momentos críticos. Finalmente, la tarde comenzó a ceder lugar a la noche. Las luces de la ciudad se reflejaban en los escaparates y las calles empezaban a llenarse de gente que regresaba a casa después del trabajo. La joven, todavía acompañada por su salvador, sintió que podía enfrentar el resto del camino con un poco más de tranquilidad. La experiencia había sido intensa, pero también le había enseñado que no siempre está sola, que la vida tiene maneras de enviar ayuda y que incluso en los momentos más difíciles puede surgir esperanza. Mientras la joven y el hombre se preparaban para salir de la cafetería, intercambiaron palabras de gratitud y comprensión. Ella comprendió que este encuentro cambiaría su forma de ver el mundo, no solo por la experiencia vivida, sino por la certeza de que existe bondad y atención en lugares inesperados. El hombre le recordó que la valentía y la calma que había mostrado eran cualidades que siempre la acompañarían, y que, aunque el mundo pueda presentar desafíos, la manera de enfrentarlos depende de su fuerza interior y de las decisiones acertadas en cada momento. La joven salió finalmente de la cafetería, sintiendo que algo dentro de ella había cambiado. La tarde que comenzó como cualquier otra se había transformado en un recuerdo imborrable, un momento de peligro, pero también de aprendizaje y conexión inesperada. Comprendió que la vida está llena de sorpresas, y que a veces, incluso en los momentos de mayor incertidumbre, la ayuda y la protección pueden aparecer de maneras que uno nunca imaginaría. El encuentro con aquel hombre no solo le había salvado la tarde, sino que había abierto una nueva perspectiva en su corazón, que el mundo puede ser incierto, pero que existen personas y momentos que transforman la adversidad en esperanza y el miedo en fuerza. Mientras caminaban juntos por la calle iluminada por los faroles, la joven sintió que, aunque el peligro aún podía estar presente en otras formas, había descubierto algo invaluable, la capacidad de confiar, de valorar la ayuda y de encontrar luz incluso en los instantes más oscuros. Después de la intensa tarde, la joven y su salvador caminaron juntos por la calle iluminada por los faroles, cada paso resonando con un eco suave sobre el pavimento húmedo por la lluvia reciente. La joven todavía sentía que su corazón latía con fuerza, no solo por la adrenalina que había acumulado, sino también por la mezcla de emociones que surgían de aquel encuentro inesperado. Había pasado de una sensación de peligro extremo a un alivio que se mezclaba con curiosidad y gratitud hacia el hombre que la había protegido. Mientras avanzaban, comenzaron a conversar con más naturalidad, compartiendo detalles de sus vidas. La joven le contó sobre su familia, sus sueños y sus rutinas, mientras él escuchaba con atención, respondiendo con amabilidad y con preguntas que mostraban interés genuino. No había prisa. Cada palabra parecía construir un puente invisible entre ellos, un vínculo nacido de un momento de peligro pero reforzado por la comprensión y el respeto mutuo. El Salvador, a su vez, le compartió algunas experiencias propias, no para alardear, sino para crear un espacio de confianza. Habló de situaciones donde había tenido que actuar rápidamente, de momentos en los que la paciencia y la observación habían marcado la diferencia. La joven escuchaba fascinada, sintiendo que había encontrado a alguien que no solo había estado allí en el momento adecuado, sino que también podía comprender la intensidad de lo que había vivido. Era raro sentir una conexión tan fuerte con alguien que apenas conocía, pero la experiencia compartida les había dado un lazo inmediato y profundo. Mientras caminaban, la joven comenzó a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos, la manera en que él observaba cada esquina con calma, cómo sus gestos eran cuidadosos pero seguros, y cómo su voz tenía un tono que transmitía tranquilidad y confianza.
Todo eso la hizo sentirse protegida, pero también curiosa. Se dio cuenta de que, aunque el miedo había estado presente toda la tarde, lo que realmente recordaría no sería solo la tensión, sino también la manera en que alguien pudo aparecer en el momento exacto y cambiarlo todo. Llegaron a un pequeño parque cercano, donde la luz de los faroles iluminaba los senderos y el sonido del agua de una fuente añadía un toque de serenidad al ambiente. La joven decidió sentarse en un banco, dejando que el cuerpo y la mente se relajaran un poco más. Su salvador se sentó a su lado, sin invadir su espacio, pero cerca lo suficiente para que la joven sintiera una sensación de seguridad que nunca había experimentado de esa manera. Fue allí, en ese momento de calma relativa, donde la conversación tomó un giro más profundo. La joven comenzó a hablar de sus miedos, no solo de lo que había ocurrido esa tarde, sino también de otras inseguridades que había sentido a lo largo de su vida. Habló de su deseo de independencia, de la dificultad de confiar en los demás y de cómo a veces sentía que tenía que enfrentar el mundo sola. El hombre la escuchó con atención, ofreciendo palabras de comprensión y apoyo, sin interrumpirla ni juzgarla. Era como si entendiera que sus palabras eran importantes y que necesitaban ser valoradas. La joven sintió que, por primera vez en mucho tiempo, podía expresarse sin miedo, sin preocuparse por ser juzgada o incomprendida. Esa sensación de ser escuchada y comprendida fue tan poderosa como la protección física que había recibido horas antes. Se dio cuenta de que el vínculo que comenzaba a formarse no solo se basaba en un momento de peligro, sino también en la conexión emocional y la confianza que surgía entre ellos. Mientras hablaban, comenzaron a compartir risas suaves, pequeñas bromas y anécdotas ligeras que aliviaban la tensión acumulada. La joven notó que, a pesar de lo sucedido, había espacio para la alegría y la normalidad. Aprendió que incluso después de experiencias que parecen devastadoras, siempre hay lugar para momentos de tranquilidad y conexión humana. Cada sonrisa y cada palabra compartida ayudaban a construir un sentimiento de cercanía que iba más allá del simple alivio físico, era una conexión genuina, basada en la comprensión mutua y la empatía. En un momento, el hombre le preguntó cómo había sentido la experiencia en medio del peligro y cómo había tomado decisiones rápidas para protegerse. La joven reflexionó y se sorprendió de lo fuerte que se había sentido en aquellos instantes. Aunque había habido miedo, también había claridad y determinación. Comprendió que la experiencia no solo había puesto a prueba su valor, sino que también había revelado una fuerza interior que no siempre estaba consciente. El Salvador asintió con una mezcla de admiración y respeto. No solo reconoció su coraje, sino que también enfatizó que la fuerza verdadera no siempre se mide por acciones heroicas visibles, sino por la capacidad de mantener la calma, pensar con claridad y actuar con inteligencia en situaciones difíciles. La joven sintió un orgullo silencioso, había enfrentado un momento crítico y había salido adelante, apoyada por su intuición y su capacidad de reacción. Mientras el parque se llenaba de sombras suaves y el sonido del viento entre los árboles creaba un ambiente de calma, la joven y su salvador continuaron compartiendo historias más personales. Hablaban de sueños, de aspiraciones y de pequeños momentos que habían marcado sus vidas. La conversación se volvió más profunda, pero también ligera cuando recordaban anécdotas divertidas o momentos felices de la infancia. Cada palabra, cada gesto, reforzaba el vínculo que se estaba creando entre ellos, un lazo inesperado nacido del destino. El momento alcanzó su punto crítico cuando la joven comprendió algo fundamental: la vida puede cambiar en un instante, y las personas que aparecen en nuestro camino pueden tener un impacto duradero. La tarde había comenzado con tensión y miedo, pero había terminado revelando la importancia de la conexión humana, la empatía y la solidaridad. Comprendió que la experiencia no solo le había enseñado a reaccionar ante el peligro, sino también a valorar el apoyo de quienes están dispuestos a ayudar sin esperar nada a cambio. Mientras se levantaban para continuar su camino, la joven miró a su salvador y sonrió, sintiendo gratitud y alivio. No solo había encontrado seguridad, sino también alguien que le enseñaba la importancia de la confianza, la paciencia y la humanidad compartida.
La tarde que parecía destinada a ser recordada solo por el miedo se transformó en un momento de aprendizaje, de conexión emocional y de esperanza. Caminando juntos hacia la salida del parque, la joven reflexionó sobre todo lo que había pasado, cómo un instante puede cambiar la vida, cómo las decisiones rápidas y la intuición pueden marcar la diferencia, y cómo las personas que aparecen en el momento justo pueden transformar la adversidad en esperanza. La experiencia la había enseñado que incluso en los momentos más difíciles, la fuerza interior y la conexión humana pueden iluminar el camino y ofrecer consuelo cuando más se necesita. La noche había caído completamente, pero la joven ya no sentía miedo. Sentía respeto por sí misma, por su capacidad de mantener la calma y enfrentar la situación, y gratitud por la presencia de alguien que había llegado justo a tiempo. Ese punto crítico de la historia no solo marcó un cambio en la percepción de la protagonista sobre el peligro, sino también sobre la confianza y la importancia de aceptar ayuda cuando la vida lo pone frente a nosotros. El final de esa parte de la tarde dejó a la joven con un sentimiento de resiliencia y esperanza. Comprendió que la vida puede ser impredecible, pero que cada experiencia, por más intensa que sea, puede enseñarnos algo valioso. La combinación de valentía, intuición y apoyo de otros crea un camino hacia la superación, y ese instante, que comenzó con miedo y tensión, se transformó en un recuerdo imborrable de fuerza, conexión y aprendizaje. La noche se extendía sobre la ciudad, con sus luces suaves reflejándose en las calles húmedas y en los escaparates de las tiendas cerradas. La joven caminaba junto a su Salvador, con una sensación de alivio y tranquilidad que no había experimentado en toda la tarde. Cada paso parecía marcar un nuevo comienzo, no solo porque había superado el peligro, sino porque había aprendido algo profundo sobre la vida, sobre la fuerza interior y sobre la importancia de las personas que aparecen en el momento exacto para cambiarlo todo. Mientras avanzaban, la joven reflexionaba sobre la jornada que acababa de vivir. Recordaba cada detalle, cómo había sentido miedo, cómo había tomado decisiones rápidas y cómo cada instante había puesto a prueba su paciencia y determinación. Pero también recordaba la inesperada ayuda que había recibido y cómo esa intervención había transformado la situación. Comprendió que, aunque la vida puede presentarnos desafíos y momentos de incertidumbre, también está llena de oportunidades para aprender, crecer y conectar con otros. El Salvador caminaba a su lado con una calma que parecía contagiosa. No había prisa, no había tensión, solo una presencia confiable que le permitía a la joven sentirse segura y escuchada. Conversaban sobre cosas simples, como la ciudad iluminada por la noche, los aromas que llegaban desde panaderías cercanas y la rutina tranquila de quienes regresaban a casa. Cada palabra, cada silencio compartido, reforzaba un vínculo que había comenzado en medio del peligro, pero que ahora se convertía en una conexión genuina y significativa. La joven recordó cómo había llegado a la cafetería y cómo, en ese lugar seguro, había empezado a recomponerse. Pensó en su intuición, en la claridad de sus decisiones y en la manera en que había logrado mantener la calma incluso cuando todo parecía perdido. Comprendió que ese momento no solo había sido un desafío físico, sino también emocional, una prueba de resiliencia, de coraje y de confianza en sí misma. Mientras caminaban, comenzó a notar detalles de la ciudad que antes no había percibido, el brillo de las farolas en el pavimento, la música suave que salía de algunas casas, y los reflejos de luces lejanas en los charcos de lluvia. Todo parecía más claro y vibrante que antes, como si la experiencia vivida hubiera afinado sus sentidos y le permitiera apreciar la belleza incluso en medio de la noche. La joven se dio cuenta de que el mundo podía ser incierto, pero también estaba lleno de momentos que iluminan el camino cuando se mira con atención. Llegaron a una plaza tranquila, donde los bancos vacíos y la fuente iluminada por luces suaves ofrecían un espacio de calma. La joven decidió sentarse un momento, permitiéndose respirar profundamente y asimilar todo lo que había pasado. Su Salvador se sentó a su lado, en silencio, compartiendo la quietud sin necesidad de palabras. Era un momento de reflexión y gratitud, un instante en el que la tensión de la tarde finalmente comenzaba a disolverse, dejando espacio para la comprensión y el aprendizaje. La joven pensó en el valor de la ayuda inesperada.
Se dio cuenta de que, aunque la vida puede presentar obstáculos y desafíos, nunca está sola del todo. Siempre existen personas, momentos o coincidencias que pueden transformar una situación difícil en una experiencia de aprendizaje y esperanza. Comprendió que su Salvador no solo había intervenido físicamente, sino que también había brindado apoyo emocional y tranquilidad, enseñándole que la valentía y la confianza se construyen no solo en la acción, sino también en la comprensión y el respeto mutuo. Mientras contemplaba la plaza iluminada, la joven reflexionó sobre la importancia de apreciar cada instante y cada decisión. Recordó cómo un simple cambio de dirección, un paso rápido o una pausa estratégica habían hecho toda la diferencia esa tarde. Comprendió que la vida está llena de momentos críticos, donde cada elección cuenta, y que la fuerza interior, la intuición y la capacidad de mantenerse sereno pueden transformar situaciones difíciles en lecciones valiosas. El Salvador, percibiendo la reflexión de la joven, habló suavemente sobre la importancia de la empatía y la colaboración. Le recordó que todos enfrentamos desafíos en la vida, pero que la manera de superarlos a menudo depende de la combinación de valentía personal y del apoyo de quienes nos rodean. La joven escuchó, sintiendo que sus palabras tenían un eco profundo en su corazón. Era un recordatorio de que no todo en la vida depende solo de nosotros, la solidaridad y la comprensión también juegan un papel crucial. La joven también comenzó a pensar en su propia capacidad de perdón y de gratitud. Reflexionó sobre cómo, a pesar del miedo que había sentido, no guardaba rencor ni resentimiento hacia quienes habían intentado ponerla en peligro. En cambio, eligió concentrarse en la gratitud hacia quienes habían estado a su lado y en el aprendizaje que había obtenido de toda la experiencia. Comprendió que la vida ofrece tanto momentos difíciles como oportunidades para crecer, y que la actitud con la que enfrentamos esos instantes determina la calidad de las lecciones que aprendemos. Mientras la noche avanzaba, la joven y su Salvador caminaron lentamente hacia una calle más iluminada, lista para regresar a sus respectivas vidas. Cada paso parecía reforzar la idea de que la experiencia vivida no sería olvidada, sino que se convertiría en un recuerdo que la acompañaría siempre. No era solo un recuerdo de miedo o tensión, sino un recuerdo de fortaleza, resiliencia y conexión humana. La joven se dio cuenta de que los instantes críticos pueden revelar la esencia de las personas y enseñar lecciones que duran toda la vida. Antes de despedirse, la joven miró a su Salvador y le agradeció sinceramente, no solo por la intervención física, sino también por la paciencia, la comprensión y la empatía que le había mostrado. Él respondió con una sonrisa cálida, recordándole que la verdadera fortaleza radica en reconocer nuestras emociones, confiar en nuestras decisiones y estar abiertos a recibir apoyo cuando es necesario. Fue un momento de cierre, de reconocimiento mutuo, y de reflexión sobre cómo incluso los encuentros inesperados pueden tener un impacto duradero. Mientras se separaban, la joven comprendió que la vida, con todas sus sorpresas y desafíos, siempre ofrece oportunidades para aprender, crecer y conectarse con otros. La tarde que comenzó con miedo y tensión se había transformado en una experiencia de aprendizaje, de esperanza y de gratitud. Había descubierto su propia resiliencia, el valor de la confianza y la importancia de las personas que aparecen en los momentos críticos para iluminar nuestro camino. Al regresar a su hogar, la joven sintió que algo dentro de ella había cambiado. No solo había enfrentado una situación difícil, sino que también había aprendido a valorar la vida, la conexión humana y la capacidad de mantenerse fuerte y serena ante lo inesperado. Comprendió que cada experiencia, por más intensa que sea, ofrece enseñanzas que nos ayudan a crecer y a mirar el mundo con mayor claridad y esperanza. Finalmente, mientras se acomodaba en su habitación, la joven recordó toda la jornada, la rutina que comenzó como cualquier otra, el miedo que surgió de manera inesperada, la intervención que cambió su destino y la conexión profunda que se formó con alguien que apareció en el momento exacto. Todo eso le enseñó que la vida es impredecible, pero que cada instante, cada decisión y cada encuentro tiene el potencial de transformar nuestra historia de manera positiva. Con un suspiro de alivio y gratitud, la joven cerró los ojos, sintiendo que aunque la noche había sido larga y llena de emociones intensas,
había llegado a un punto de comprensión y paz. La experiencia no solo le enseñó sobre el peligro y la protección, sino también sobre la fuerza interior, la empatía y la esperanza que siempre se pueden encontrar, incluso en los momentos más inciertos. La historia terminó con un sentimiento de renovación. La joven comprendió que la vida, con todas sus sorpresas, siempre ofrece oportunidades para aprender y crecer. Los desafíos no desaparecen, pero la forma en que los enfrentamos y la manera en que nos apoyamos en otros puede transformar cualquier situación difícil en una experiencia significativa y memorable.